Bienvenida a esta conversación, una conversación de mujeres reales que comparten historias también reales. Esto es Yo Mujer y yo soy Marta Lozano, creadora de esta comunidad. Gracias por haberle dado play y si te gusta este contenido, no dejes de compartirlo. Bueno, la conversación que vamos a tener a continuación a mí me tiene particularmente muy emocionada y muy curiosa porque cuando conocí a Zaira, primero me pareció una mujer súper fresca, ¿sí? Como que, wow, uno lo veía y decía, es feliz, está vibrando con todo. Y adicionalmente cuando le dije, compárteme tu historia, algo de tu historia, por escrito, me mandó algo que la verdad parecía un poema. La forma como escribe, la visión que tiene del mundo. Ella es abogada de profesión, Zaira Pulido es su nombre, ella es abogada de profesión, pero también es bailarina profesional, o danzarina, se define ella, no bailarina, sino danzarina. Y tiene una historia de vida muy bonita, donde ha aprendido a través de sus experiencias a reconocer, a conocer y a amar su cuerpo. Entonces vamos a hablar un poco de esa relación, cómo ha sido, Zaira. ¿Qué nos puedes contar? Y que cada una de nosotras que estamos escuchándola miremos cómo ha sido nuestra relación con el cuerpo, este medio tan importante que tenemos y que a veces como que ya lo damos por hecho, entonces como que estamos hablando de nuestro espíritu, estamos hablando de nuestra alma, estamos hablando de y qué pasa con nuestro cuerpo, ¿sí? Es parte de, está alejado, entonces Zaira nos va a contar la perspectiva que ella tiene acerca de esto. Bienvenida, Zaira. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de Yo estar de tenerte aquí. acá en Yo Mujer. Muchas gracias. Bueno, quizás quisiera empezar por decir que todos tenemos una experiencia del cuerpo, a pesar de que no lo notemos, pues lo que llamamos cuerpo, que para mí va más allá de la fisicalidad, es decir, de la piel, los huesos y los sistemas, está presente siempre, pero no hay una educación ni una conciencia desde pequeños sobre el cuerpo. Entonces parece que el cuerpo solo existiera cuando nos duele, cuando nos enfermamos. Cuando lo sentimos. Exactamente. Cuando nos enfermamos, cuando tenemos dificultades con él, cuando tenemos algún tipo de patología o cuando lo usamos como un mecanismo de juicio. No solo las mujeres, porque últimamente cada vez más hombres se encuentran así, pero es como una cosa transversal que nos ocupa a las mujeres, los temas del cuerpo, pero no por sentir lo propio, sino por criticarlo. Entonces, estoy muy gorda, estoy muy flaca, me falta aquí, me falta allá. Pero quizás gracias a mi propia experiencia de vida, empecé a observar otras aristas de esto que llamamos cuerpo. Y esto tengo que decirlo, está en mí, no es algo programado, ni previsto, ni algo que yo haya decidido hacer desde el punto de vista intelectual, sino que surge en mí como algo experiencial. Desde muy pequeña tuve unas aproximaciones curiosas con el cuerpo, y llamo curiosas a situaciones que quizás a muchas de las que nos ven les haya pasado, pero pues no lo hablamos o de pronto nunca pues les ha pasado. Entonces Cosas como sentirme ajena al cuerpo, ver mis manos y pensar que no eran mías, o por ejemplo, sí, o tener una visión en el espejo de lo que era mi cuerpo, pero no reconocerme allí en esta visión. Y también algo que me acompañó desde siempre, pues desde mis primeros recuerdos, que era un desdén por este cuerpo físico, es decir, como este desazón de por qué estoy acá o por qué tengo este cuerpo físico, esto para qué sirve, esto no debería, yo no debería estar en este plano físico. O sea, un inconformismo total con tu cuerpo. Sí, yo diría que más allá del cuerpo empecé a entender que era una desazón en relación con la experiencia misma de la vida. Y ahí es desde donde se tejen como todas estas búsquedas mías, incluyendo la danza. Porque la danza aparece en mi vida como el único espacio que yo empiezo a tener, bueno, luego de los años iniciales de juego, que son naturales a los niños, Sí. La danza empieza a aparecer como este único espacio en donde yo me siento en unidad. A ver, pero entonces devolvámonos un poquito. Ajá. Cuando niña enfermaste de enfermedades muy raras. Sí, también. Y pues la enfermedad tiene que ver con el cuerpo. Tú al principio lo mencionaste, empiezan a ponerle cuidado al cuerpo cuando me duele aquí, me duele allí. Y tú tienes una serie de patologías casi que inexplicables y tiene que ver mucho con el cuerpo. ¿Cómo fue eso?
Sí, es muy curioso porque solo hasta hace muy poco empecé a valorar mi historial médico, que por supuesto no es tan complejo ni tan exótico como muchas otras cosas, pero sí empieza con algo y es que yo nací y a las 24 horas tuvieron que hacerme dos transfusiones sanguíneas y ese fue el primer evento de muchos que estarían por venir a lo largo de mi infancia y mi adolescencia y mi juventud y mi edad adulta incluso. Entonces esto fue como la transfusión de sangre, luego fui una niña que tuvo muchos episodios de cistitis estando pequeñita, Que no es tan común en los que niños. no es nada común en los niños, pues yo recuerdo mucho ir al circo, por ejemplo, y tener que salir en la mitad de la función del circo a buscar un baño corriendo y llegar y decir, "Ah, no tenía pipí otra vez, voy para adentro". Y Que pues de hecho ya te hacía esto, sentir diferente a claro, las demás entonces niñas. esto es raro, ¿no? Es como diferente, incómodo porque era también inexplicable, o sea, no había como una explicación médica, pero recuerdo esas sensaciones físicas porque fue desde muy pequeñita, yo diría que como desde los 5 o 6 años. Y bueno, y otras complicaciones como muchos malestares, enfermedades estomacales. ¿Y tú vivías ese proceso solo o lo compartías con tu familia o No, te digamos que mi mamá ensimismabas? cuidaba de esos procesos, mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años, o sea, muy chiquita, pero pues digamos que siempre tuve como esta atención médica y la mamá preocupada, pero no hay mucho que te puedan decir, por ejemplo, sobre un tema de cistitis infantil o que te puedan decir sobre un tema de rinitis alérgica que pues ya casi no puedes respirar porque siempre es como la aproximación es al síntoma, lo cual agradezco un montón, pues porque si no, no estaría acá. Claro. Pero sí, estas eran como cosas que para mí no eran tan extra, es decir, para mí no era raro. Yo empecé a ver lo raro fue en perspectiva, ya luego, pues porque eso también estuvo acompañado de un montón de cosas y luego cuando fui creciendo entonces habían muchas migrañas, síntomas como de mareo, Pero y en ese ya momento no luego te cuestionabas por qué te pasaba, sino no, para aparte mí de tu eso era vida. Vivo normal. enferma y ya es normal, es Era mi vida. normal, pero tampoco era que viviera enferma y que esto me impidiera vivir, sino que eran episodios que estaban ahí como latentes. Ok. Y creo que también se me normalizó en la vida porque yo tuve un tema de uso de botas ortopédicas desde, no sé, los 5 años hasta los 9 años. Entonces ya, pues el hecho de tener la bota ortopédica ya en sí mismo, hasta para hacer educación física, ya en sí Ya es. mismo tiene una connotación de una dificultad física, vamos a decirlo, que lo otro no era tan importante. Pero sí luego, hacia mis 19 20 años, esto empezó a incrementarse. Yo tuve una mastitis inexplicable, pues porque no tenía hijos, no estaba lactando. Tan inexplicable como la transfusión de Tan sangre. O sea, inexplicable digámoslo, ¿de como dónde? la transfusión de sangre. Y fue muy curioso porque fue una época, unos meses, como 3 meses tratando como de que la mastitis se diera. Y luego tuve pues una punción de seno, casi se va a cirugía, pero no. Y ahí ya empecé como a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque luego de esto, lo que ¿Ay, se qué edad me tenías, desencadena, Zaira? 19 años. Ok. Y ahí lo que luego se desencadena, pues es como todo un tema de una subida de anticuerpos antinucleares, que son como la principal causa de las enfermedades autoinmunes. Y bueno, como un médico me dijo alguna vez, me enfermé de laboratorio. Entonces me empezaron a buscar por todos lados que tenía y pues solo estaban los anticuerpos muy subidos y ya. Creo que esa fue la primera campanada de alerta para mí, y que también, además de digamos que este cuerpo también se enfermaba, pero que se enfermaba distinto, o sea, que se enfermaba raro porque no era lógico este tipo de enfermedades que me ocurrían. Pero era ha sido muy curioso porque luego de cada una de ellas yo lo contaba y era como, wow, o sea que en medio de todo esto también hay una maravilla de ese cuerpo que se está moviendo. Yo empecé a tener esta conciencia no desde, oh, es terrible estar enfermo, qué difícil, sino, wow, hay algo ahí No es que de la está por victimización, descubrir. sino del de me vuelvo estudiosa y descubridora de qué es lo que está Sí, pasando. exacto. Y bueno, pues muchas cosas así, pero eventos importantes, pues tuve un tumor en un ovario y la extracción de ese ovario y de esa trompa. Y creo que ahí ya, bueno, y luego, digamos que eso para mí fue, creo que un duelo importante en mi vida, porque el perder, el no tener y para las personas que lo han vivido, digamos, con miembros o algo así es mucho más evidente, el no tener un órgano yo sí pude percibir que me dejaba un espacio, ¿no? Era como, ahí debería estar mi ovario, pero ahí ya no está.
Pero físicamente sentías ese Físicamente espacio. yo sentía el espacio, como también físicamente ya cuando se acercó el momento de la cirugía que me dijeron debemos operar muy rápido, empecé también a sentir como ese tumor, ahí, como ese peso. Y esa experiencia de la extracción del ovario me enseñó un montón de cosas. Una de ellas es que el cuerpo físico, sí, es decir, me habían sacado un ovario y una trompa, pero que yo incluso sin tenerlo y sentirlo físicamente, podía llenar ese espacio a través como de, vamos a decirlo, como de la conciencia energética de que eso igual estaba ahí. Y eso me enseñó a reconocerme en todas mis etapas, digamos, como completa, pero también perfecta. Pero fue algo, Ujú. uy, es que interesante, pero fue algo instintivo o algo que Sí. te propusiste trabajar, o No, fue naciendo en ti eso de estoy completa porque todo estoy haciendo esto, conciencia. ujú, todo esto que te estoy contando y que de lo que muy seguramente hablaremos, no ha tenido que ver con procesos de planeación o exploración teórica o académica, que sí puede que a veces venga atravesado por muchas cosas así, un artículo que te encuentras, un libro que ves en una vitrina y compras, una conversación con alguien, pero nunca mientras me preguntas me doy cuenta que nunca he tenido la intención en ninguno de los episodios de mi vida de trabajar para estar bien. O O para sea, entenderlo, sino que como que va llegando. no, yo no he dicho como, tengo que hacer esto para mejorarme. Nunca ha pasado en mi vida eso y creo que tiene que ver con esto que hablaba al principio de la aproximación experiencial con el cuerpo. Ha sido más bien una postura de esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que hay, lo voy a mirar. Antes lo miraba como lejano y con el tiempo empecé a verlo Es ya como mío, algo es mío. mío. eh, pero de este momento. Y a partir de ahí, digamos que no sé en qué momento, es muy complejo para mí poner en palabras como este proceso, pero creo que empecé a descubrir desde muy pequeña unas rutas para estar en contacto con lo que necesito. ¿Cómo es eso? Eh, pues eso tiene que ver mucho más con escucharme, escuchar hacia adentro en vez de escuchar afuera. Entonces quizás por eso no hay un plan de acción para mejorarse, o un plan de acción para entender, o un plan de acción O sea, es un para, proceso sino que es un proceso sensorial, introspectivo. introspectivo. Es como decir, bueno, sí siento este espacio acá, por ejemplo con el ovario lo recuerdo mucho, siento este espacio que está acá y sin embargo reconozco que esa parte física no era solo lo que se extrajo, sino también tiene que ver con una energía que todavía está en mí y Ok, todavía late. ok. Eh, eh, Como permitirme también sentir esa sensación, por ejemplo, de vacío, lo recuerdo mucho, pues esto fue hace, no fue hace tanto, esto fue hace 7 años, como permitirme sentir esa sensación de vacío y darme cuenta que, que aún o a pesar de tener, o quizás por tener este espacio ahí y haber generado una enfermedad que condujo a la extracción, me reconocía en la persona que estaba haciendo y creo que de fondo siempre lo vi o lo he visto como una oportunidad para indagar en cómo me puedo, cómo me puedo ver, cómo me puedo sentir, eh, como para estar conmigo. Es muy curioso porque no Sí, es muy tan curioso. fácil de explicar. No es fácil. Y mira que escuchándote, hoy en día se habla, bueno, siempre lo hemos oído, pero ahora se oye más aún el tema de que todo es energía. Todo es energía, el cuerpo es energía, pero no solo el cuerpo como el forro, sino cada órgano tiene su energía. Y digamos que eso lo sabemos desde el intelecto. Pero cuando tú me hablas, yo decía, ella realmente lo experimentó, lo vivenció, sintió esa energía de un órgano que no tenía, se empezó a sentir la energía de cada parte de su cuerpo. Incluso cuando me compartiste tu historia, me decías, siento como la sangre corre a través de mis venas y poder sentir eso, que un hijo una vez que está en meditación me decía cómo logró sentir esa circulación de sangre entre sus venas y decía, wow, eso ya llegar a un estado mucho de como estar de introspección, ¿no? Que lo acabas de mencionar. Sí, y creo que ahí es donde se une esto que hemos conversado de las experiencias de enfermedad del cuerpo físico con la parte de la danza. Y es que creo Ahí que viene la danza. ahí viene, y por eso es que me defino como una danzarina de la vida, porque al final creo que eso es lo que todos somos.
Si nos ponemos a pensar... Yo no sé bailar bien. Sí, pero si te pones a pensar en este momento, mientras hablamos, tu corazón baila acompasado con tus pulmones. Y mientras eso ocurre, tu sistema digestivo está en funcionamiento. Pero también hay un montón de neuronas que están bailando otro ritmo distinto a tu corazón. Y así nos podemos ir por dentro, hay un montón. Qué lindo. O sea, sí estoy danzando en este momento. Estás danzando. Y hay un montón de procesos que se cuecen entre los límites de nuestra piel, que verdaderamente pueden llegar a ser mágicos, maravillosos y conmovedores, pero vivimos muy aislados de esto, ¿no? Y vivimos muy aislados porque pues, principalmente es algo que no se ve y desde la Edad Media tenemos esta dicotomía cartesiana de mente-cuerpo, en donde el cuerpo es maquinicista y entonces es un objeto y lo importante es la mente. Y es muy curioso, pero en muchas cosas aún hoy en el siglo XXI vivimos en esta dicotomía, ¿no? Por ejemplo, si hay muchas personas con las que yo hablo y también fue una experiencia mía personal en donde pensamos a veces que, wow, si dedico tiempo a leer un libro, ¿qué tiempo tan productivo? O sea, esto es loable. Pero si en ese tiempo me voy a bailar salsa o aprender a bailar bachata, qué sé yo, o sencillamente me quedo sintiendo cómo se siente mi sistema sanguíneo mientras subo las manos, es una pérdida de tiempo. Entonces, y eso porque vamos como muy en automático, ¿no? Pues es que es un paradigma, por eso digo, de la filosofía y del pensamiento de la Edad Media, que sigue en nosotros, o sea, sigue en nosotros pensándose que lo que tiene que ver con el cuerpo no es tan importante como aquello que tiene que ver con la mente, y entonces priorizamos esos procesos. Entonces, por ejemplo, eso es lo que también ha pasado en las artes. Entonces, ser abogado, como en mi caso, es muy, muy importante, pero ser bailarín es como no tanto. Sí, claro. Pero tiene la misma, digamos, tiene el mismo grado, porque al final el cuerpo, en mi opinión, te genera una cantidad de información, de conocimiento, puede generar tejido epistemológico, pero para que eso ocurra hay que vivirlo en primera persona. Esto es un poco como, tiene mucho que ver un montón con muchas corrientes fenomenológicas y demás, pero al final la verdad es que yo no te puedo explicar cómo se siente tu corazón. Yo te puedo explicar fisiológicamente qué es un corazón, te puedo traer acá y mostrar un corazón, lo que sea, pero cómo se siente tener un corazón y cómo es el latir de tu corazón es una experiencia en primera persona. Que es casi como cómo te sientes vivo, que no dice estamos vivos, pero cómo es sentirse estar vivo, cómo es sentir el gozo de estar vivo. Y a eso es a lo que yo hoy denomino unidad. Okay. Este momento en que tú te encuentras en ti, contigo, y en ese contigo, fíjate que no estamos diciendo como, oh sí, solo el cuerpo físico, mientras yo te describí a ti, y sí, seguro se engancharon los que nos están escuchando en esta descripción de cómo se siente tu corazón y tus pulmones en este momento, y cómo estás respirando, y dónde se está posando tu cerebro mientras hablo. Esa es una experiencia de unidad porque no se refiere solo al cuerpo físico como tal, sino que viene unido a una experiencia, a una emoción y a un pensamiento que se da en un único instante. Qué bonito. Entonces allí es donde... Acabas de hacer una definición de unidad que me encanta y se habla mucho de este concepto y de que es difícil sentirse unificado, pero tú lo estás diciendo, es que incorporo mi cuerpo a ese tema mental, espiritual, emocional. Ahí y de experiencias, lo estás hablando. Que sí. La experiencia va quedando en el cuerpo, ¿no? Claro, realmente. Y la verdad es que también, digamos que esto es lo que a mí me lleva a la danza y pese a que hice danza escénica y sí, funciones y creación, desde pequeña lo que yo sentía, devolviéndonos un poco con la historia, era ese sentido de unidad. Ahí en esos espacios, yo fui formada en ballet, en danza clásica y luego en danza contemporánea. Ahí en esos espacios yo me sentía completa, integrada, y algo muy importante que también se habla un montón de eso, pero pues para cada quien significa algo distinto, yo ya voy a explicar qué significa para mí, me sentía enraizada. Este concepto de enraizamiento se habla en muchos espacios femeninos y tienen que ver con el estar
sentirte apuntalada en este lugar donde estás, no en el momento donde estás, sino en el lugar donde estás, sentirte como un arbolito con muchas raíces profundas y alguien me decía relativamente hace poco que claro, si tienes raíces muy profundas el árbol puede crecer muy alto. Sí, así es. Entonces, eso para mí era, fueron los espacios de la danza, siguen siendo, y en eso investigo también, en estos efectos que el danzar, el danzar al danzante pueden crear adentro de sí mismo. Y cuando hablo de danza, entonces siempre me preguntan esto de, ¿pero qué tipo de danza? Sí, Entonces, bailas salsa, bailas merengue, bailas... y para mí la definición de danza se ha rediseñado un montón, porque para mí danza, todo danza, y danza es todo aquello que percibimos como un movimiento consciente en el mundo, adentro, afuera, donde sea. Y si lo notamos, muchas de las cosas que hacemos a diario es una danza. ¿Mm? Entonces, cuando nos movemos conscientemente, y a esto que le llamo yo danza, consciente por lo menos, esta posibilidad de la unidad se hace presente. Y como tú decías, no es un proceso intelectual, fíjate, lo que fue mi experiencia para mí hoy viene claro, siendo un resultado, es un proceso experiencial. Porque la belleza que tiene el cuerpo, que fue cuando yo empecé a hacer como un cambio en esto de yo soy Zaira, pero ese cuerpo es raro, yo empecé a apreciar esta posibilidad de la unidad cuando entendí que la energía una, esta energía que vive en mí, se expresa en mí, en esta personalidad, no tendría posibilidad de hacerlo si no tuviera un cuerpo físico. Claro. Porque el cuerpo físico me permite la experiencia. Es ese canal que y hace, deja tener la experiencia. Exactamente. Pero más que un canal, fíjate, es lo que me permite la experiencia. Esto no es un canal que yo diga, ah, por acá llega, no, es que es la forma en que yo, eso que está es como se adentro de lo eso. que yo digo yo, cuando decimos la palabra yo, eso que sentimos ahí adentro, la única forma que tiene de experimentar es con esto que llamamos cuerpo. Sin el cuerpo no. Si no, estaría diluido. Claro, claro. He ahí, porque para mí, desde el punto de vista de lo que podría llamarse espiritualidad, el cuerpo es tan importante. Porque si no, incluso las experiencias extracorpóreas o cualquier tipo de experiencia sería imposible. Porque claro. Tú no puedes decir, me salí de mi cuerpo o me uní con el todo o tuve una experiencia espiritual porque me sentí unida a lo que fuere, no sería posible sin el referente del cuerpo. Y es el cuerpo el que nos permite a través de estar, digamos, evolucionado, en desarrollo listo, el que nos permite ir más allá con nuestras búsquedas tanto intelectuales como espirituales. O si no, miremos cuántas horas podemos trabajar en un cuerpo que hemos descuidado. Si tienes un trabajo de escritorio y estás sentada 5 horas, a las 5 horas, el cuerpo te recuerda que existe porque te duele, pero no necesita ser así. ¿Mm? Y entonces ahí descubrimos que, ay, tengo un cuerpo, y esa es una evidencia de que no estamos en unidad. Entonces no podemos hablar solo de una unidad intelectual, espiritual, y ser seres espirituales ausentes de un cuerpo, porque estamos en este plano, en un mundo de nombre y forma, y en este plano necesitamos experimentar así. ¿Cómo recomiendas tú poder experimentar ese cuerpo? ¿Cómo creo que conectarnos con esa unidad que tú estás mencionando? Porque me parece buenísimo. Pues yo solo puedo hablar de lo que es mi experiencia, claro. y no puedo tener, y cuando hablo de mi experiencia no es de mi experiencia sola como Zaira, sino mi experiencia trabajando en esto con personas muy diversas, inclusive niños y adolescentes y demás, y lo que encuentro es que todos tenemos caminos muy diversos, pero el solo hecho de hacer lo que hicimos hace un momentico, de sentarnos y decir, tengo un corazón, venga, ¿cómo es que late este corazón? Sí, o el indagar en ti, es como estoy sentada, pero no para juzgarte y no para corregir, sino para entender, ok, esta persona que estoy siendo en este momento está sentada de esta forma, y puede que en ese camino te llegue como, claro, estoy nerviosa, o estoy triste, o esto es lo que me ocurre. Pero también hay otras cosas que a mí me parecen súper valiosas, y es algo que yo llamo las naditas de la vida.
Las naditas, como lo nada, la nadita de la vida. Y las naditas de la vida implican esos mini espacios para permitirte estar contigo. Pues yo me voy a dar muchos naditas ahora. No, en serio, es que es importante porque uno vive sumergido en el hacer, en el correr, en los logros, en las metas. Tú mismo lo decías ahorita, ¿no? Es diferente decir a que eres abogada, decir que eres danzarina, como que de pronto es un jovencito ahí, la niña baila y ya, ¿sí? Pero más allá de ese afán y de esos retos y todo eso que hacemos, esa introspección que tú dices de sentirme, de estar presente, se habla mucho de estar presente. Tú no has mencionado una sola vez la palabra presente, pero nos está dando una lección de estar presente, o sea, segundos al día, no sé. Sí, cuando hablo de las naditas de la vida es tener la posibilidad de silenciarnos para... Y voy a usar algo que, por supuesto que lingüísticamente es incorrecto, pero es como lo siento, es silenciarnos para estarnos. Silenciarnos para estarnos puede ser como, me voy a invitar a tomar un café y me voy a sentar aquí, pero no me voy a sentar aquí a ver el celular y a sacar las cosas pendientes, sino me voy a sentar aquí para estarme. Voy a hacerlo. Para estarme conmigo. Voy a hacerlo. Y me voy a invitar a tomar café. Este café. O esto puede ser justo lo que hice, por ejemplo, hoy antes de venir. Ayer tuve un día muy complicado, estaba muy agotada. Entonces dije, me senté en la sala de mi casa y dije, voy a estarme. Y lo que hice fue, literalmente, yo tengo una gata, entonces me recosté en el sofá, la gata se puso en mí y me quedé ahí. Y dije, pues ya, voy a mirar. Esas cositas te permiten estar en contacto con, vamos a decir, contigo, pero yo diría que con todo lo que tú eres. Y lo que yo he descubierto es que, por supuesto, hay un montón de técnicas, algunas a mí me hacen más sentido que otras, en especial de meditación, y últimamente también pues estamos hablando un montón de mindfulness, porque también se ha convertido en una corriente súper poderosa porque no es confesional, entonces nos da unas técnicas de estar en el momento presente en ausencia de juicio, pero es muy curioso porque cada vez que yo encuentro como estas formas y estos caminos, al final digo sí, porque lo que nos permite es llegar a lo que somos nosotros, a lo que soy yo, a lo que es cada uno. Y esa esencia es una singularidad en el universo. Claro. Y estar con esa singularidad. Entre más tiempo estemos con nosotros mismos, más tiempo va a ser posible esta unidad. Es muy curioso porque muchas veces se habla de este concepto de unidad con el todo, ¿no? Sí, entonces claro. hay que estar en unidad con el todo, pero el todo a veces parece muy grande y muy afuera. Y en mi opinión... Y nos frustramos a veces porque no logramos conectar con ese todo. Sí, en mi opinión, el todo está también está en la infinitud de lo que late, vive y vibra de nuestra piel hacia adentro. Si tú te pones a pensar, o si nos ponemos juntos a pensar, cada sistema, cada átomo, cada célula de nuestro cuerpo está infinitamente ligada a otras, infinitamente. Y entonces ahí, esto que vemos del universo y que queremos estar con el todo, también se ve en nuestra parte infinita adentro. Claro. Entonces la posibilidad de conectarnos con eso es lo que nos permite esta unidad que yo digo. Yo no estoy diciendo que no haya otras unidades, pero estoy diciendo que el experimentarlo en primera persona puede hacer posible el ampliar estas gamas de experiencias que buscamos muchas veces. Pero a veces es más fácil cercanito. Claro, no es necesario irnos a la India, no es necesario entrar en contacto con el gurú más gurú, sino a entrarnos, ¿cierto? Lo que es el mensaje que nos estás dando, a entrarnos, reconocernos. Estarnos. Estarnos. Bueno, eso lo voy a incorporar ahora esa a mis palabras. No ya la conocía, no, pero estarnos. Vamos a estar más con nosotros mismos y vamos a tener naditas. Las naditas de la vida, que son muy importantes. Sí, ahora, puedes tener N naditas. Microtiempos, segundos, minutos, o sea. Segundos. Y el tener la posibilidad de estar presente acá. Y lo que a mí me pasa hoy muchas veces es que puedo estar en una situación que no tiene nada que ver con mis preferencias de las naditas de la vida. Pero lo recuerdo. Ok, lo haces consciente. Y de ahí me agarro. Entonces puedo estar en una situación que no me gusta, que es estresante. Y si estoy lo suficientemente atenta,
puedo conectar con ese wow. Y sin embargo, adentro de mí hay un montón de cosas que acá nadie se está dando cuenta y es maravilloso. Y cambia todo Y el entorno. claro, porque te das cuenta que, eso no es tan importante. Por eso hablaba antes que estábamos conversando que esta posibilidad de estar en ti te apuntala y te da un centro. Y te da un núcleo y te da arraigo. Bueno, eso es un viaje que cada una puede emprender, buscar e ir testeando. Bueno, antes de terminar, Zaira, hay una curiosidad que tengo y es cómo mezclas tú esas dos pasiones, la abogacía con la danza, el baile con tu profesión, porque cuando hoy me dijiste, yo dije, pero cómo es, como que no veo ese punto de conexión a las dos, y si pudieras escoger una, ¿cuál escogerías? O definitivamente las dos son tus pasiones, ¿cómo es eso? Pues esta es una dicotomía que a mí me ha acompañado desde siempre. Yo tuve un periodo en el que dejé de bailar, fue cuando entré a estudiar Derecho, pues un tiempo después. Y con el tiempo me empecé a dar cuenta que si no bailaba, había algo en mí que se detenía. Es como si tuviese un sistema solar y sin la danza mi sistema solar se detenía. Pero sí siempre tuve esta inquietud de, bueno, ¿y qué es lo que hace común el ser abogada con ser bailarina? Porque me encuentro mucha gente que dice, no, pues yo estudié tal cosa porque me tocó. No, yo en realidad amo el derecho, me apasiona el ejercicio del derecho como lo hago, y también amo la danza. Y después de muchas vueltas y de buscar muchas respuestas racionales, creo que la única que es verdad para mí hoy es que lo común entre la danza y el derecho soy yo. Ay, no, qué bonito. Sí, ahí justo en la mitad de los dos estoy. No sé, digamos, debido a la impermanencia de la vida, esto que te diga hoy puede cambiar mañana. Y es algo que hablo mucho con una de mis grandes amigas. Y es que sí, en ocasiones me siento en una dicotomía. En especial porque hay muchas cosas del derecho que son la antítesis de la danza, o podría pensarse que es la antítesis de la danza. Sin embargo, también yo encuentro en mi día a día que esta parte de mi yo danza hace que sea una abogada diferente, o quizás una abogada como yo me quiero ser. Y me permite también espacios de oxigenación de cosas que para mí pueden llegar a ser densas un poco. Pero también el solo hecho de meterme o de estar con la danza sin tener esta parte del derecho, que también lo he hecho, genera en mí otro tipo de cuestiones que no me dejan del todo completa. Yo puedo llegar a, y creo que por mi personalidad muchas veces puedo fluctuar entre estos dos grandes lugares, lo muy sutil, lo muy etéreo, también lo muy concreto. Y al moverme en esos dos extremos, creo que mi punto medio es poder combinarlas en mi vida. Eso no quiere decir que yo logre la mezcla perfecta. En ocasiones no, en ocasiones es bestial porque toda mi sensibilidad puede estar en un momento en que lo que se requiere es un tipo de pensamiento más concreto, o al contrario, pero no me encuentro, por lo menos en este momento de mi vida, definiéndome de una forma distinta. Creo que va a llegar un momento también en mi vida, así como se ha ido ocurriendo, en que mis tiempos se desplacen, entonces pueda darle un porcentaje mayor de mi tiempo a la parte de la danza que me apasiona, o pueda darle un poco más de tiempo al tema del derecho, pero pues es algo que soy. Por eso yo cuando me pediste esta descripción, yo siempre me defino como que soy bailarina de nacimiento y abogada por elección. Claro. Porque es como me siento, es ahí donde estoy, ahí donde me encuentro. Y también pues un poquito dejar este mensaje que no necesitamos ser una cosa o la otra. Podemos ser eso y otra cosa y otra cosa y otra cosa, y pues está bien, porque la vida es impermanente, pues también nosotros nos podemos dar este gran lujo de colorearnos todos los días como queramos.
Claro. Entonces no elegiría ahorita ninguno. ¿Cómo funciona? Se fusiona funcionando Por esto muy que está bien. acá. Por este cuerpo que Porque está acá. estoy yo en la mitad. Y digamos que de ahí veo y me retroalimento todos los días. Pero yo no puedo decir que yo entro a un lugar y dejo de ser bailarina, o que entro a un lugar y dejo de ser abogada, porque vuelvo y digo, eso más todas las experiencias de más es lo que hacen y construyen la mujer que está hoy, acá en este instante. Buenísimo. Yo creo que me podía quedar horas y horas y horas hablando contigo y disfrutando de todo esto porque he aprendido muchísimo y creo que todas las personas que están viendo este video, o sea, hay mensajes increíbles. Lo que te decía, está tan de moda ir a hablar del momento presente y vivir el presente, y tú nos estás dando una lección de vivir en el presente sin mencionar la palabra presente, sino de estar en ese estado de conciencia, de sentirme y de unidad. El tema de impermanencia de la vida me parece increíble, creo que daría para otra charla grandísima, de entender que sí, así es la vida, impermanente, cíclica, y cuando me hablas de puede cambiar en cualquier momento, no estás amarrada a nada, no estás atada y apegada a que tiene que ser así, entonces ya tengo esos dos roles definidos, sino como que te hables a las experiencias que vienen a tu vida, y yo creo que eso lo ha hecho todas las experiencias que has tenido. Y además me llevo dos términos nuevos, estarnos, voy a estarme ahora en adelante, y además voy a estar viviendo naditas. Con las naditas. Con las naditas, me voy a tomar un café solita yo, y disfrutando de ese nadita, y en los momentos de estrés, ¿cierto? En los momentos de confusión, sentir eso, sentir ese cuerpo, amar ese cuerpo y todo lo que está haciendo, pensar que en todo momento estamos en una danza, ¿sí? Que nuestro cuerpo está danzando, así estemos en el estrés más grande y en la situación más caótica, que el caos es otro tema del que quiero hablar con Zaira un día, porque tiene también su concepto y sus vivencias muy interesantes sobre el tema. Entonces, Zaira, gracias, disfruté muchísimo haber conversado contigo. Gracias, solo dejarles con algo, y es que dado que estamos mediados por una cámara, que notemos que también en este momento estamos siendo abrazados infinitamente por un tejido de piel que nos mantiene bien contenidos, bien contenidas, y que eso muchas veces es suficiente para estar.